Bienvenidos a una nueva emisión de La UNAM Responde. Qué gusto que nos acompañen esta tarde desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria para platicar de muchísimos temas. Tenemos como cada semana nuestra entrega de la más reciente edición de Gaceta UNAM. Además les platicaremos de dos alternativas para que disfruten de la noche de museos allá en el Colegio de San Ildefonso. Ruido es el tema que nos presenta esta tarde Rock Lab y bueno, hoy que es 25 de noviembre les platicaremos sobre una iniciativa que va en crecimiento en entornos universitarios y que tiene que ver con la erradicación de las violencias. Quédense con nosotros, comenzamos. En el marco de este 25N, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el día de hoy hablamos aquí en la UNAM Responde de prevención, atención y erradicación de todo tipo de agresiones en materia de género. Una prioridad de nuestra universidad donde se impulsa, por ejemplo, la estrategia de personas orientadoras comunitarias, que son conocidas también como POC, y que, bueno, convierte a integrantes de la misma comunidad en promotores de igualdad, pero también en enlaces directos con algunas de las instancias encargadas de garantizar la seguridad y también el bienestar. Y para conocer a detalle esta iniciativa que ya tiene una larga historia en nuestra casa de estudios, nos da muchísimo gusto saludar a la licenciada Carla Amosurrutia Nava, que pertenece a la Dirección de Gestión Comunitaria y Erradicación de las Violencias de la Coordinación para la Igualdad de Género, la CIGU de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Pues un gusto que estés aquí, en particular en este día, para hablar de eso, de lo que tenemos que hablar hoy, pero de lo que tenemos que ocuparnos todos los días, y ustedes lo tienen más que claro en la CIGU. Así es, el 25N, para poder hablar de un mecanismo, un programa institucional que lleva, justo como lo decías, larga data en nuestra universidad, que es el de Programa de Personas Orientadoras Comunitarias. Cuéntanos, ¿qué son, qué hacen y cuál es su función dentro de nuestra universidad? Pues mira, es un programa institucional de la Coordinación para la Igualdad de Género que capacita, que forma y acompaña a personas de la comunidad universitaria para transversalizar la perspectiva de género en nuestras comunidades y también fomentar y transversalizar las políticas institucionales en materia de igualdad sustantiva. Es un mecanismo comunitario, voluntario, donde capacitamos desde la coordinación, desde el área que me toca, las capacitamos y las formamos para que puedan ser un mecanismo de primer contacto en casos o en situaciones de violencia que puedan vivir las personas en nuestras comunidades, sobre todo en casos de violencia por razones de género, pero también de casos de discriminación. Entonces, estas personas las capacitamos en 3 ejes. El primer eje es primer contacto, acompañamiento de primer contacto a las personas que han sufrido o que conocen situaciones de violencia y una expedita canalización a la instancia que la universidad tiene como única especializada para atender este tipo de casos, que es la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia. Entonces las POCs son capacitadas con habilidades de primer contacto y acompañamiento para poder canalizar a esta instancia. Pero también las capacitamos en todas las herramientas necesarias para una vinculación intrainstitucional en materia de prevención de la violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que les damos todos los mecanismos necesarios y fomentamos su vinculación con áreas locales y de administración central, es decir, las áreas de género, las unidades de género que hay en las localidades, en las escuelas y facultades, pero también las áreas de comunicación y difusión para que puedan difundir sus actividades, o con las áreas que se necesitan también de atención de la comunidad, con DEGACO y otras instancias universitarias.
La idea es que sean promotoras institucionales de la igualdad sustantiva y para ello deben conocer la política institucional y así poderla transversalizar a partir de los mecanismos locales y comunitarios que existen en sus escuelas y facultades. Carla, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero a veces nos resulta un poco quizás complicado entender y ubicar esto de la institucionalidad y de la transversalidad cuando estamos hablando de un programa en particular de la SIGU, pero me parece que en pocas palabras o en palabras muy sencillas tiene que ver con que tienen presencia en prácticamente todo el entorno universitario. ¿Dónde y quiénes son estas POCs? Pues mira, efectivamente, al ser un programa, un mecanismo institucional comunitario voluntario, porque hay que decirlo, son personas voluntarias de la comunidad académica y de la comunidad administrativa, se capacitan de manera voluntaria. Levantan la mano y dicen, yo quiero ser POC porque quiero coadyuvar al trabajo comunitario en mi propia entidad para construir espacios libres de violencia. Entonces, son capacitadas por la coordinación, seleccionadas, entrevistadas, pasan por un proceso de selección para lograr que tengan las capacidades de escucha activa y empática que puedan ayudar a las otras personas que no saben a dónde acudir y poderles dar información expedita y fidedigna y real de a dónde pueden acudir. Entonces, son personas académicas, son sus profesoras, profesores, son también sus trabajadores y trabajadoras de las instancias. Contamos con... Que tienen un trabajo extra, tienen un trabajo de alguna manera. Sí, y que son de parte de la comunidad administrativa, lo cual también me parece muy importante que también pertenezcan al programa. Y entonces están en todas las comunidades. Tenemos más de 300 de personas orientadoras comunitarias en más de 100 entidades, que además 10 de esas 100 entidades tienen más de 10 sedes. Entonces, en realidad estamos en 121 para ser exacto, de entidades y dependencias universitarias, no solo en México, sino en la zona metropolitana y en los estados donde tiene también presencia la máxima casa de estudios. Dijiste algo importante, Carla, que tiene que ver con quiénes son estas POCs. Es decir, el primer requisito quizás es que sean personas voluntarias, que cada una decida integrarse a esta iniciativa. Pero, ¿cómo se hace esta selección? ¿Qué habilidades, qué cualidades, pero también, pues, no sé, qué capacidades deben tener estas personas? Así es. Bueno, de entrada son personas que además son parte de la comunidad y que tienen un vínculo con la universidad. A partir de eso inicia el proceso. La jornada de capacitación, que además la coordinación impulsa 2 veces al año, siempre tiene, pues es en línea esa capacitación y te decía, tiene esos 3 ejes. Primer contacto, acompañamiento a casos de violencia, vinculación intrainstitucional y también trabajo comunitario con perspectiva de género. Ese tercer eje es fundamental para que puedan construir esas promotorías, esas promociones, esos vínculos y fomentar transformaciones en las comunidades que impacten justo en la transformación de conductas, prácticas, actitudes hacia comunidades libres de violencia y libres de discriminación. Entonces, primero pasan por la jornada de capacitación. Después de haber pasado la jornada hay una pequeña evaluación de contenidos. ¿Por qué es importante evaluar los contenidos? Porque van a ser promotoras de la política institucional. Entonces deben conocer el protocolo de atención integral a casos de violencia de género, el documento básico de fortalecimiento de la política institucional, los lineamientos generales para la igualdad y otros documentos que conforman la política de nuestra institución. Que en realidad tendríamos que conocer todos. Así es. Y yo creo que por eso las POCs son justamente esa primera semilla que puede ayudar a cosechar dentro de sus comunidades esta información. Me parece que son justo ese lazo, ese puente que necesitamos entre la administración y las autoridades universitarias con las comunidades. Y qué mejor que sean personas además voluntarias que, bueno, hacen esta jornada de capacitación, pasan el examen y luego hay una entrevista personal que hacemos desde la coordinación. Para nosotras es muy importante, desde la perspectiva de género y la perspectiva feminista, que las personas que quieren ayudar a otras personas tengan capacidades básicas de escucha, capacidades básicas de diálogo, de empatía y de poder entender incluso también las violencias, porque las violencias se entrecruzan y afectan ámbitos de diferentes lugares de la persona. Entonces necesitamos Justo eso te quería preguntar, ¿cómo se ha transformado esta tarea? Porque seguramente hace casi 10 años que inició, tenían una tarea o un objetivo diferente que se ha ido abriendo y diversificando, entendiendo que en algún momento ni siquiera hablábamos de violencia en entornos académicos o laborales, a pasar a que en algún momento prácticamente lo que no sabemos que es violencia, sí lo es. Así es.
Pues fíjate que al principio el objetivo solamente en el 2016 que aparece este programa que fue gestionado por la Oficina de la Abogacía General, nace como un vínculo de socialización del protocolo de atención de casos de violencia del 2017, la primera versión, porque ya llevamos 3. Actualizaciones. Y yo me capacité en esas primeras, entonces yo fui persona orientadora. Nos capacitaban solo para saber algunos tipos de violencia y socializar el protocolo. Esa era nuestra única función. Pero a lo largo del tiempo, y tú sabrás también, las movilizaciones y el contexto también, donde las estudiantes organizadas alzaron la voz para poner en la agenda institucional el tema de la violencia de género en nuestros espacios universitarios, es que tuvimos que también ampliar la estrategia. Y ese programa de personas orientadoras era estratégico para poder construir redes de apoyo que pudieran darle a la comunidad universitaria esas posibilidades de escucha que estaban necesitando, de canalización para saber a dónde acudir, pero también para crear agencia y transformar sus espacios, señalar aquello que ya no es permisible en nuestra universidad, que está muy claro en la política institucional y que este mecanismo comunitario también aporta a la transformación comunitaria, porque cuando hablamos de espacios libres de violencia, no pueden ser solamente a través de un mandato, tiene que ser trabajado desde y para la comunidad. Claro, que creo que tiene mucho que ver esta parte de señalarlo para que no se repita, por lo menos para saber que eso que está sucediendo es violencia y que marque, digamos, un precedente en la forma en la que actuamos, en la forma en la que nos comportamos. Has dicho varias cosas importantes, pero una de ellas tiene que ver ahora con la canalización. Cuéntanos cómo será digamos que sería pues o si quieres hablar un poquito más de estos 3 pasos, estos 3 ejes que hacen las personas orientadoras. Sí, es el eje 1 porque es el eje, digamos, que le da fuerza al programa, porque hacemos ahí un enlace y una alianza fundamental con la Defensoría, con la titular Guadalupe Barrena, la defensora de los derechos universitarios, porque como sabes, en el 2020 la Defensoría tiene las atribuciones de atención especializada a los casos de violencia de género. Entonces, hicimos una alianza muy importante. Ellas también capacitan en ese primer eje a las personas candidatas para persona orientadora comunitaria y les explican los pasos para poder llegar a la atención, al acompañamiento psicológico, a la evaluación psicosocial que hacen también y al levantamiento de la queja. Porque la Defensoría solo levanta quejas, luego inicia el procedimiento y va para otras instancias universitarias. Pero la Defensoría tiene a su cargo, digamos, también el primer contacto especializado, donde están trabajadoras sociales, psicólogas especializadas y las abogadas que atienden este tipo de casos. Entonces las POCs acompañan. Cuando digo acompañan es literal, pueden acudir con ellas a las sedes de la Defensoría o a la sede central, porque hay varias sedes en varias escuelas y facultades, y pueden darle seguimiento a las personas que se acercan. Una de sus tareas es construir un lazo de confianza, porque la confianza es fundamental también para que las personas confíen en los procedimientos institucionales y que también a través de sus experiencias conozcamos lo que hay que modificar. Porque efectivamente todo es perfectible, nuestros propios procedimientos y nuestra propia normativa. Y que no se vuelva solamente este apoyo moral, que por supuesto es importante, sino que volvamos a marcar precedentes de lo que sí, de lo que no se puede hacer. Podríamos seguir hablando de lo que ocurre y de lo que falta por hacer en una universidad tan grande y tan compleja como es la nuestra. Pero cuéntanos, ¿cuáles son esos grandes pendientes, esos retos en los que están trabajando hoy en día a partir de precisamente de esta iniciativa en particular, Carla? Pues seguimos escuchando muchísimo a las personas orientadoras comunitarias, está creciendo de manera muy rápida, lo cual nos pone también muy contentas, pero a su vez también nos llena de una responsabilidad muy grande, claro, porque efectivamente necesitamos construir mecanismos de escucha mucho más colectiva para poder luego reflejar esa escucha, esas necesidades, problemáticas, intereses que cada comunidad tiene, porque además, pues tú sabes, bachillerato, licenciatura, posgrado, investigación, o sea, son distintos ámbitos, distintos tipos de comunidades y las problemáticas son distintas. Entonces, necesitamos construir mejores mecanismos de escucha y sobre todo de transversalización, que quiere decir generar los mecanismos para que la política institucional baje a las comunidades y regrese a la instancia, en este caso a la SIGU, y poderlo seguir modificando. O sea, el dinamismo, claro, es uno de los retos. Que haya, digamos, pues una respuesta justo a esas necesidades que van surgiendo en los entornos universitarios, en particular, hablando de violencia. ¿Cuál es,
consideras tú que son algunos de estos logros o cómo medir la efectividad de este programa que nos decías, pues surgió hace casi 9, 10 años y que se ha ido transformando con el paso del tiempo, con las necesidades que van cambiando en el entorno universitario, pero también en el aprendizaje, crecimiento individual y colectivo? Eso es muy importante lo que comentas, las subjetividades de las personas orientadoras comunitarias. Cuando tú lees, tenemos una publicación de la coordinación sobre el programa de personas orientadoras comunitarias y hay ahí 5 experiencias colectivas de las POCs. Cuando tú lees la experiencia, tú piensas, me van a contar lo que hicieron en la escuela, pero no, cuentan en realidad la transformación subjetiva que tuvieron como personas desde el momento que se capacitaron y que fueron apoyando y construyendo con la comunidad que se acercaba con ellas. Eso a mí me parece que es sustantivo y hay que subrayarlo como un éxito en términos de transformación subjetiva para luego una transformación colectiva. Y lo que tenemos que seguir evaluando es el impacto en las comunidades, en las transformaciones de las conductas, de las prácticas, de las propias, de las propias relaciones interpersonales. Esa evaluación todavía la estamos construyendo, pero tenemos ya información que nos da evidencia de cómo las actividades, por ejemplo, hoy 25N, han subido exorbitantemente. Se está instalando la agenda política institucional en materia de igualdad sustantiva a través de las POCs y de otros mecanismos institucionales que también cuenta la coordinación. Pero las POCs son esa puerta que nos ayuda a saber si eso que estamos construyendo desde la política institucional es efectivo e impacta en la transformación real. Y este acceso, este contacto directo se da a través de cada una de las instancias donde están presentes. Y en caso de que no haya alguna POC, se puede hacer a través de las vías y las redes que han estado apareciendo a lo largo de esta plática, que son, en pocas palabras, Igualdad UNAM, y muy importante, una de ellas es el correo que ha estado apareciendo para algún caso muy particular, pocs.sigu@unam.mx. Así es. Pues quedan muchas tareas pendientes y muchísimo que aprender en entornos universitarios, pero creo yo también en esta experiencia individual, subjetiva, que a veces no le damos la importancia o la validez que requiere. Carla Amosurrutia Nava, quien pertenece a la Dirección de Gestión Universitaria y Erradicación de las Violencias de la Coordinación para la Igualdad de Género, la CIU de nuestra universidad. Muchas gracias a ti y a todo el equipo que hace posible esta transformación en el día a día. Muchas gracias. Y pues dejarle solo un mensaje a la comunidad, que por favor entren a la página de la Coordinación para la Igualdad de Género. Ahí está el directorio con todas las POCs activas, así que acérquense a su POC de confianza para que puedan preguntarle lo que sea necesario. Comunidad estudiantil, acérquense a sus POCs. Exacto. Pues quedémonos con esta tarea, acercarnos a esta página. Muchas gracias, Carla. Gracias a ti. Gracias. Y bueno, seguimos con otro tema, porque como sucede la última semana de cada mes, toca Noche de Museos y el Colegio de San Ildefonso se suma a esta iniciativa una vez más con 2 actividades especiales. Mañana, 26 de noviembre a las 19 horas, se llevará a cabo la conferencia titulada Antonieta Rivas Mercado a 125 años de su nacimiento, donde Taide Acosta Gamas hablará sobre la vida y obra de esta editora y mecenas de los contemporáneos, quien fuera una figura clave de la modernización cultural de nuestro país. Y también en el mismo recinto, a las 19:30 horas, se realizará una visita guiada a Tzompantli, este mural de Gustavo Monroy, donde también se proyectará el documental titulado El arte como bitácora de la violencia, que está dirigido por Darwin García Rondón. Ambas actividades son libres, solamente se requiere el boleto de acceso al museo allá en el centro histórico. Hoy es día de Gaceta UNAM, que está dedicada a la erradicación también de las violencias a propósito de este 25N, y donde además también podemos encontrar reconocimientos a universitarios y también a nuestra universidad. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, Gaceta UNAM publica un pronunciamiento universitario por el derecho a una vida libre de violencia. Se refiere a las jornadas por el 25N que organiza la CIGU y analiza temas relacionados con distintos tipos de agresión como la digital, vicaria y política, entre otras.
La doctora Margit Frank, profesora emérita, humanista, investigadora incansable y maestra de varias generaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, fallece el 21 de noviembre a los 100 años y es recordada por dedicar su vida a rescatar y comprender la riqueza de la lengua española, dejando un legado académico fundamental y una visión amplia de los fenómenos literarios, lingüísticos y culturales. La Universidad Nacional Autónoma de México se ubica como la mejor del país en el Interdisciplinario Science 2026 y destaca así en 3 clasificaciones internacionales de instituciones de educación superior que evalúan áreas como las ciencias, la calidad de sus materias académicas, el compromiso con la sustentabilidad y la gobernanza. Y también es martes de escuchar, de hablar y de aprender en torno a los sonidos, sus vibraciones y cómo es que tenemos un abanico de opciones para escuchar de colores. Los detalles en la siguiente entrega de Rock Lab. El sonido es una parte fundamental de nuestra vida. Y no solo en forma de música o palabras. Si afinas tu oído ahora mismo, es probable que escuches una mezcla de sonidos provenientes de distintas fuentes. Autos, radios, ladridos de perro, voces. A esa mezcla de sonidos sin sentido le llamamos ruido. Y como nos gusta clasificar las cosas, el ruido también lo hemos separado en distintos tipos. Entre ellos, los más conocidos son el ruido blanco, el ruido rosa y el ruido marrón. Pero para entender sus diferencias, debemos pensar en términos de frecuencia. Por si no lo recuerdas, el sonido existe en forma de vibraciones en el aire, el agua o algún otro medio. La frecuencia sonora es la cantidad de vibraciones que ocurren en un segundo. Imagina que el sonido es como las olas del mar. Cuantas más olas llegan en un segundo, mayor es la frecuencia. Y esto se traduce en cómo se escucha. Los sonidos con frecuencia alta son agudos, mientras que los de baja frecuencia son graves. Ahora, como el ruido típicamente es una mezcla de distintos sonidos, lo normal es que contenga ondas con diferentes frecuencias. Y aquí es donde entra la analogía con el color. Así como la luz blanca contiene todos los distintos colores, el que llamamos ruido blanco contiene todas las frecuencias audibles en cantidades iguales. Se escucha más o menos como un ventilador o como una televisión sin señal. El ruido rosa también contiene todas las frecuencias, pero con una mayor intensidad en las frecuencias bajas. Esto hace que suene menos estridente que el ruido blanco, similar a la lluvia constante. El ruido marrón tiene aún más potencia en las frecuencias bajas, lo que lo hace más grave. Se asemeja al rugido del viento fuerte o a las olas del mar. Ahora bien, desde hace algunos años se ha propuesto que escuchar este tipo de ruidos puede tener efectos relajantes en nuestro cerebro, cosa que ha llevado a que se vendan generadores de ruido blanco para dormir a los bebés o a que existan miles de playlists en YouTube con estos tipos de ruido para dormir. Una rápida búsqueda en TikTok te revelará a muchos influencers, particularmente de la comunidad con TDAH, que aseguran que les ayuda a concentrarse. Sin embargo, la ciencia detrás de todo esto aún no es muy clara. El ruido blanco y el rosa han sido los más estudiados. Sin embargo, los resultados varían mucho, con algunos estudios incluso sugiriendo que la reproducción continua de este tipo de ruidos puede alterar el sueño, en vez de mejorarlo. Sobre el ruido marrón sabemos aún menos, pues existen muy pocos estudios científicos hasta la fecha. Aún así, miles de personas aseguran que estos ruidos les ayudan a dormir. Los expertos en la ciencia del sueño creen que esto se puede deber indirectamente a dos razones. Por un lado, estos ruidos pueden amortiguar otros ruidos más molestos en nuestro entorno, como los
los camiones en medio de la madrugada, de modo que no lleguen a nuestro cerebro y no nos perturben. Por otro lado, también es posible que funcionen porque la gente ha acostumbrado a sus cerebros a dormir con ellos. Del mismo modo que abrazar un peluche puede inducir el sueño, aquellos que han incorporado estos ruidos a sus rituales nocturnos pueden haber condicionado su cerebro a dormir con ellos. A final de cuentas, lo cierto es que no sabemos a ciencia cierta si este tipo de ruidos tiene algún beneficio real para nuestra salud. Pero la investigación continúa. UNAM Global TV nos habla sobre el programa de salud comunitaria para atender problemas de violencia y salud mental en las escuelas de bachillerato universitario. Una comunidad escolar sana, una comunidad escolar fortalecida, es un elemento que en sí mismo mejora la salud mental de los integrantes de esa comunidad. La UNAM fortalecerá la salud mental en sus planteles de educación media superior con el programa de salud comunitaria. La búsqueda es fortalecer la respuesta comunitaria y la respuesta estudiantil a los problemas de salud mental, pero también diría yo a los problemas y a los contextos de violencia a los que se enfrenta esta población joven y esta población adolescente. La atención diferenciada es una de las características de este servicio de consejería. Hay personas con condiciones y con contextos diferentes que requieren la adaptación de los servicios. Tiene como herramienta la atención de la población con un equipo multidisciplinario. Van a participar las carreras de trabajo social, antropología, pedagogía, psicología, enfermería, medicina, entre otras. Y si bien se atenderá cada situación en su particularidad, tendrá un diseño de atención protocolizada. Que no son rígidos, pero que sí garantizan los elementos que tiene que haber en la atención. Con tamizajes se identificará a quienes requieran atención para canalizar, de ser necesario, a servicios de atención especializada. La escucha es prioridad del programa y se hará tanto de manera presencial como a través de una clínica digital. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y por supuesto nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.